Listo. Y les voy a compartir la pantalla. Bien, y aquí entonces nos vamos a ubicar en esta diapositiva que dice ley de inducción de Faraday. Bueno, Michael Faraday, Inglaterra, y Joseph Henry, Estados Unidos, en 1831, trabajando cada uno de manera independiente, resolvieron ambos, por caminos diferentes, la siguiente pregunta, y es si era posible generar electricidad a partir del magnetismo. Entonces, frente a la pregunta de cómo generar electricidad a partir de la interacción magnética, pues digamos se dio esta revolución industrial que conocemos, fue toda la producción de corriente alterna y lo que fue las líneas de transmisión de energía a los grandes centros urbanos. Pero para que se diera este desarrollo tecnológico, pues se parte de un principio que vamos a presentar en la noche de hoy. Entonces, pues la respuesta es que sí, se puede producir corriente eléctrica en un conductor, tan solo con introducir o sacar un imán en una parte del conductor en forma de bobina o de solenoide. No se necesita batería ni ningún voltaje, digámoslo, únicamente el movimiento de un imán en una espira de alambre. Ambos descubrieron que el movimiento relativo entre el conductor y un campo magnético, en este caso el campo magnético que produce el imán, causa o induce un voltaje en el circuito. Entonces, vamos a ampliar. Bueno, el voltaje inducido en una bobina es proporcional al producto del número de vueltas de la bobina con la rapidez con la que el campo magnético cambia dentro de este enrollado en el alambre conductor. Para ello, entonces, nos vamos a ubicar en esta diapositiva y entonces en esta simulación, que esta es de la Universidad de Penn, Colorado, ya la conocen ustedes, aquí en el tablón. Aquí en el tablón, entonces ustedes pueden ver el trabajo en clase que he asignado y aparece un material que se llama Ley de Inducción de Faraday. Aparecen unos videos que usted ahorita va a ver y aparece el link del programa que voy a utilizar como ayuda en la explicación y un pequeño taller montado sobre los videos que están acá. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a abrir primero el programa. Listo. Entonces aquí tenemos, permítame un momento, apago el audio. Listo, qué pena con ustedes. Ya retomamos acá. Bien, entonces, tengo aquí la diapositiva que dice ley de Faraday. Como dijimos en la sección anterior, Faraday logró darse cuenta de la existencia de un hecho común a todas las situaciones en las que aparecía una fuerza electromotriz inducida. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Entonces, póngale cuidado a la animación. Bueno, voy a cambiar. Listo. Entonces, ponle cuidado. El experimento consiste en lo siguiente. Aquí tengo una bobina, un solenoide. Este solenoide es de 3 espiras. En la aplicación puedo jugar con el número de espiras. Aquí tengo 3 espiras, 2 espiras, una espira, 1, 2, 3. Aquí tengo la barra de imán, la puedo mover. Si usted observa, a medida que la voy moviendo, el bombillo se enciende. ¿Listo? Aquí en esta parte del programa puedo controlar la intensidad del imán, entonces puedo hacerlo muy intenso colocándolo al 100%. Aquí ustedes pueden ver que el programa está diseñado para que efectivamente
se genera la percepción de que el bombillo se ilumina más a medida que el imán es más intenso. Si reduzco la intensidad del imán, pues obviamente se reduce la intensidad de la bombilla. Si bajo el número de espiras, la intensidad de la bombilla disminuye. Si subo el número de espiras, la intensidad de la bombilla aumenta. Este es el principio experimental. Los videos que les coloqué en el tablón ya son el montaje experimental más detallado. Van a ver ahí a los profesores con las fuentes haciendo el experimento, pero para la explicación entonces utilizo este programa de la Universidad de Colorado. ¿Qué es la FEN? Que es la primera palabra técnica que aparece aquí. ¿Sí? Entonces Faraday logró darse cuenta de la existencia de un hecho común a todas las situaciones en las que aparecía una FEN. ¿A qué hace referencia esta frase? En todas las situaciones en las que aparecía la FEN. Hace referencia a lo siguiente. Opción 1. Dejo quieto el conductor y muevo el imán. Se enciende el bombillo. La FEN aquí hace referencia al hecho de que en el alambre conductor, en este enrollado, en este solenoide, ¿sí?, aparece una corriente. Entonces, esta corriente aparece, ¿sí?, debido al cambio del flujo de campo magnético que se da en esta área perpendicular del conductor, ¿sí? Entonces, muevo el imán. Al mover el imán, el número de líneas de campo magnético que atraviesa esta área transversal del conductor va cambiando a medida que voy moviendo el imán. Hay un cambio en el tiempo. Aquí está el detector de campo magnético. Usted puede ahí ir mirando cómo cambia la intensidad del campo en este sector donde está el detector. Y lo que se llama FEN, fuerza electromotriz, es el hecho de que se produce un voltaje que mueve las cargas libres en el conductor, ¿sí? Entonces, recordemos cuando estábamos en el capítulo de electrostática, ¿sí? El campo que acelera, ¿sí?, que acelera el movimiento de las cargas en los conductores es el campo eléctrico. Eso significa que en este conductor aparece un campo eléctrico que se encarga de arrastrar. Aquí está representado por puntos azules, de arrastrar las cargas libres en el conductor, ¿sí? Entonces el campo eléctrico arrastra esas cargas libres en el conductor. Entonces esas cargas van avanzando en el circuito, en la trayectoria, ¿sí?, en esta trayectoria circular. El embobinado pues puede tener diferentes formas, ¿sí? Entonces hay un trabajo mecánico, ¿sí? Hay un trabajo mecánico de mover las cargas eléctricas dentro del conductor, debido, repito, al hecho de que se acerca el imán, y a medida que se acerca el imán, pues va cambiando el conteo de líneas de campo magnético en esta área transversal, ¿sí? Entonces, eso es la FEN, la fuerza electromotriz. ¿Qué es fuerza electromotriz? Un voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje que aparece en el conductor, ¿sí? Este voltaje que aparece en el conductor es consecuencia del movimiento relativo del imán. Eso es lo que se llama fuerza electromotriz o FEN. Y entonces retomemos la frase, dice: Faraday logró darse cuenta de la existencia de un hecho común a todas las situaciones en las que aparecía una FEN inducida. ¿Qué significa eso? A todas las situaciones. Pues él utilizó el experimento en el cual opción 1 dejaba quieto el solenoide y movía los imanes y se daba cuenta que efectivamente se generaba una corriente, ¿sí?, que encendía, en este caso el detector, digamos el bombillo. O la opción 2 es dejar fijo el imán y mover el conductor. Si uno deja fijo el imán y mueve el conductor, obtiene también un movimiento de cargas en el conductor, un voltaje en ese conductor, debido entonces a ese movimiento relativo. A eso es lo que hace referencia a la frase que dice acá: situaciones en las que aparecía la FEN inducida. Situaciones de ¿cuáles situaciones? Las situaciones del experimento. Recordemos que Michael Faraday, ¿sí?, pasa a la historia de la ciencia por su trabajo experimental, su extenso trabajo experimental, tanto en la ciencia física como en la ciencia química. Entonces, estamos frente a una de las grandes mentes de la experimentación,
y ahí hay un bagaje acumulado de experimentos. A eso es lo que se refiere aquí la cita, situaciones en las que aparecía la fe inducida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues analizando un gran número de experimentos que él hizo, que él mismo realizó, Faraday halló que siempre que una FEN inducida se creaba en el circuito, estaba ocurriendo una variación del flujo magnético a través del mismo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo visualizo el flujo acá? El flujo lo visualizo de la siguiente manera. Entonces vamos a recordar algo que vimos hace ya un tiempo atrás, y es en general qué es un flujo de un campo vectorial. Por ejemplo, cuando presentábamos el flujo de un campo eléctrico, ¿cómo se definía el flujo del campo eléctrico? El flujo del campo eléctrico se definía como el campo eléctrico producto escalar, un vector que orientaba una superficie sobre la cual yo hacía un conteo de líneas de campo eléctrico. Es decir, el flujo de un campo vectorial es una especie de conteo de líneas atravesando una superficie. Si usted mira aquí este dibujo, esta imagen, vemos una vista lateral del conductor. Si viéramos el mismo conductor de frente, pues lo veríamos de manera circular, ¿sí? Entonces voy a borrar la definición de flujo de campo eléctrico porque me voy a enfocar ahora en el magnético. Entonces veríamos el conductor de manera circular, ¿sí? Esta sería la vista frontal de esa espira conductora, ¿sí? Y entonces voy a representar las líneas de campo en este plano, que sería el plano que contiene este conductor. Recordemos lo que dijimos en un momento de esta unidad de magnetismo: las líneas de campo magnético entran en el costado sur del imán, salen del costado norte. Entonces, como las líneas están entrando al costado sur, si yo dibujase las líneas que están atravesando, digamos, esta sección transversal, pues las líneas estarían entrando en esta sección transversal hacia el costado sur del imán. Entonces, las voy a representar aquí como crucecitas. Significa que las líneas de campo magnético entran en este plano, ¿sí?, que contiene este conductor de manera circular. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, 9 crucecitas que representarían, ¿sí?, en un tiempo determinado, digamos en un tiempo t sub 0, cuántas líneas están atravesando esta área perpendicular. Y ahora muevo el imán, y en el momento en que muevo el imán, usted observa que el bombillo se enciende y digamos que voy a congelar, voy a parar aquí. En este momento paro el imán, ya no lo muevo, el bombillo está apagado, hay flujo, pero lo que necesito ver es el cambio del flujo. Mire, ¿se ve? Necesito ver es el cambio del flujo, ¿sí? Aquí hay flujo, pero el bombillo está apagado. Aquí hay flujo, el bombillo está apagado. Pero entre esta ubicación y esta ubicación, en este movimiento que se da, sí hay un cambio en el flujo, y ese es el que enciende la bombilla. Entonces necesito presentar en un modelo matemático este hecho experimental, ¿sí? Si bien esto es una simulación, ahorita usted va a ver en el video el experimento como está montado. Entonces, tengo un número de líneas de campo magnético en cierta unidad de tiempo, y ahora, por ejemplo, en otra unidad de tiempo, este es mi conductor circular, en otra unidad de tiempo, el número de líneas cambió. Entonces ahora digamos, por ejemplo, que ahora el número de líneas que cuento a través de esta sección transversal del conductor es 4. En un tiempo diferente, lo voy a llamar t sub 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo 9 líneas atravesando la superficie que está delimitada por el conductor, y aquí tengo 4 líneas atravesando la superficie que está delimitada por el conductor. Entonces voy a decir que el flujo de campo magnético para esta unidad de tiempo t sub 0 es 9 líneas, ¿sí?, por unidad de área, que es el conteo que estoy haciendo,
9 líneas por unidad de área. Ese es el conteo que estoy presentando acá. Y aquí voy a decir que el flujo son 4 líneas por unidad de área. Si la cosa es estática, como puede ver usted aquí en la simulación, si la cosa está estática, como estoy mostrando aquí, el bombillo está apagado. ¿Qué necesito ver? Necesito ver un cambio. Un cambio del flujo. ¿Sí? Un cambio del flujo de campo magnético. ¿Sí? Es decir, necesito comparar una cantidad que voy a llamar flujo final, flujo de campo magnético final, menos un flujo de campo magnético inicial. Entonces voy a decir, por ejemplo, en esta presentación, que este es el conteo inicial y este es el conteo final. Entonces, mi flujo de campo final va a ser 4 líneas de campo magnético por unidad de área, menos mi flujo de campo inicial, que serían 9 líneas de campo por unidad de área. Entonces, si defino la unidad de área como 1, entonces simplemente usted me da menos 5. ¿Sí? Entonces, menos 5 líneas determiné el cambio del flujo. Pero cuando digo que hubo un cambio del flujo en menos 5 líneas, ¿sí? Es porque estoy comparando el cambio con respecto a ¿qué? Con respecto al tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo. Entonces, cualquier cambio del flujo lo tengo que comparar con respecto al tiempo. Si lo comparo con respecto al tiempo, pues escojo el intervalo del tiempo en el cual hice las dos observaciones del flujo, ¿sí? Lo que voy a llamar un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿sí? Entonces, la síntesis de la ley de Faraday, ¿cuál es? Trazo aquí una línea. La síntesis es cómo cambia el flujo de campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí lo pongo en forma de incrementos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo conozco esta área, ¿sí? Entonces, mire, de acuerdo a los instrumentos de medición, ¿yo qué puedo conocer? Entonces, con este detector de campo magnético puedo conocer la intensidad del campo magnético. Y de acuerdo a la figura del conductor, pues puedo conocer el área, ¿sí? Entonces, la FEM, ¿sí? Es decir, el voltaje que se genera en el conductor será proporcional, muestra el experimento, esto es lo que muestra el experimento, esto es lo que muestra el experimento, será proporcional entonces a ese cambio, ¿sí? A ese cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo determinar este cambio del flujo del campo magnético de acuerdo a los instrumentos de medición? Entonces, si tengo un gausómetro, puedo determinar la intensidad del campo. Y dependiendo de la forma del conductor, pues puedo determinar el área del conductor, el área que contiene el conductor. Recuerde usted del cálculo vectorial que el flujo, ahora sí, entonces lo vamos a introducir con el campo magnético, el flujo del campo magnético, entonces será igual a mi vector campo magnético, producto escalar, el vector que orienta la superficie. ¿Cuál superficie? Esta superficie que orienta la superficie por el área. ¿Sí? Esto es el flujo. Entonces, ¿cómo detecto cómo determino este campo magnético? Con el detector. Este aparatico de color azul que aparece en la animación, ese aparatico me dice entonces cuál es la intensidad del campo magnético.
Y la dirección pues la determino de acuerdo a la orientación del imán. Recordemos que hay una manera de determinar la dirección del campo magnético de acuerdo a la polaridad del imán. Vea, yo puedo invertir aquí en la simulación, puedo invertir la polaridad del imán. En el momento en que la invierto de manera instantánea, que fue construida la animación para que se encienda el bombillo, ¿sí? Y esto tiene un efecto interesante en la dirección de la corriente. Aquí no se aprecia con el bombillo, pero tiene un efecto interesante con la dirección de la corriente que ahorita vamos a mostrar. Entonces seguimos aquí. Listo. Entonces, ¿cómo determino la magnitud del campo? Con el gausómetro. ¿Y cómo determino esta área? Pues de acuerdo a la figura, a la forma del conductor, la geometría me dice, listo, el flujo es tanto, ¿sí? Entonces, pues este cambio de flujo se podría entonces reescribir. Este cambio en el flujo se puede reescribir entonces como el campo magnético. Bueno, vamos a suponer por comodidad que el vector campo magnético y el vector área son paralelos entre sí, nomás por darle comodidad a este producto escalar. Entonces, la intensidad del campo con el gausómetro por el área, entonces sería el campo final por el área no cambia, bueno, puede cambiar el área, esa sería una otra forma. Entonces, si me vengo aquí, entonces una forma de producir una FEN es dejar fijo el imán y mover el conductor. Digo, mover el imán y dejar fijo el conductor. Esa es una manera de producir una FEN. La otra manera es dejar fijo el imán y mover el conductor. Y la tercera forma de producir una FEN sería dejar fijo el imán, dejar fijo el conductor respecto al movimiento de traslación, pero modificar el área. Si lo hago, aquí no tengo manera sí tengo manera, mire. Así ya. Entonces, mire, aquí la aplicación me permite modificar el área. Chiquitico, grande. Si estoy haciendo esto, modificando el área en el tiempo, observe que la animación me muestra que el bombillito se enciende. O sea, tengo tres mecanismos para producir una FEN. Repito, modificando el área, vea, modifico el área, se enciende el bombillo. Ese es un método. El otro es dejando fijo el conductor y moviendo el imán. Y el otro es dejando fijo el imán, fija el área y moviendo el conductor. Tengo tres mecanismos para producir una FEN. ¿Sí? Tres mecanismos para producir una FEN en esa situación. Entonces, el cambio del flujo puede ser el campo magnético final y el área final. Aquí puede combinarse, aquí puede cambiar el campo o el área. Entonces vamos a suponer que, digamos que dejamos uno de los métodos, dejar el área fija y solo modificar la intensidad del campo. Se puede estar moviendo el imán o se puede estar moviendo el conductor. Entonces, campo magnético final por el área menos campo magnético inicial por el área. Pero recuerde que el cambio del flujo lo estoy evaluando con respecto a ¿qué? Pues con respecto al intervalo de tiempo. ¿Sí? Con respecto al intervalo de tiempo. Es decir, permítame borrar aquí. Es decir, esto sería igual, ¿sí? Tiempo final menos tiempo inicial. O sea, el intervalo de tiempo en el cual se da las variaciones que acabo de decir, ya sea del movimiento del imán o del movimiento del conductor o de la variación del área contenida por el conductor. Esto es una T. Aquí me quedó mal la escritura. Esto es una T, delta T. Delta T. Bien, entonces vuelvo aquí a la diapositiva. De la misma manera, cuando el imán es acercado o alejado de la espira de la figura 25.7, en este caso vamos a suponer que esta es la figura 25.7, la de la animación, variará el flujo magnético que pasa a través de ella y una vez más existirá una FEN inducida en el circuito. En conclusión, ¿qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday o ley de inducción electromagnética establece que siempre que se produzca una variación del flujo magnético a través de un circuito, aparecerá en el mismo, o sea, en el circuito, una FEN inducida.
una FEN que aparece como consecuencia de ese movimiento relativo. El valor de dicha FEN está dado entonces, es proporcional, aunque aquí aparece una igualdad, pero es proporcional, diríamos, es proporcional al cambio del flujo con respecto al tiempo. Esta sería entonces la manera en que yo evaluaría la FEN que aparece en el circuito, ¿sí? Pero hay más detalles del experimento, hay más detalles, no solamente depende de las variaciones, no solamente depende de la velocidad de este imán o de la velocidad de este conductor, ¿sí? Hay mucho detalle en el experimento que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el primer detalle va a ser con el número de espiras. Si reduzco el número de espiras, me doy cuenta que la intensidad de la corriente es diferente, ¿sí? Entonces, si aumento el número de espiras, la corriente que se produce es mayor. Entonces, en esta ecuación hay que incluir el número de espiras, ¿sí? Entonces, la FEM es proporcional ¿a qué? Entonces voy a cambiar el factor de proporcionalidad, ahora lo voy a escribir por una igualdad, y cuando escribo la igualdad ya voy a incluir detalles del experimento. Entonces sí, debe haber un cambio del flujo, repito, con respecto al tiempo, pero además debo tener en cuenta, porque así lo muestra el experimento, el número de espiras, ¿sí? El número de espiras. Entonces aquí me muestra el muñeco, aquí me está mostrando la animación, ¿sí? Cómo está cambiando la intensidad de ese bombillo a medida que muevo el número de espiras. Pero además hay otro detalle, no es solo eso. Aquí hay un detalle muy poderoso que aquí no se ve con el bombillo. Tengo que ya utilizar un instrumento de medición. Entonces voy a cambiar el bombillo y voy a poner un galvanómetro. Mucho ojo a lo que va a ocurrir aquí. Por favor, concentrado. Observe despacio lo que va. Bueno, despacio no sé si sea apropiado utilizar la palabra, porque tengo que mover el imán. Pero quiero que se concentre en esta aguja. Se concentre en la polaridad del imán. El norte apunta a la derecha, el sur apunta a la izquierda. Observe lo que va a pasar con esta aguja. Cuando penetro el imán en el área contenida, mire para dónde se deflecta la aguja en el momento en que entra, hacia la izquierda. Al sacar el imán, si usted observa, la aguja se deflecta a la derecha. Vea lo que va a ocurrir si invierto la polaridad del imán. Ahora el sur está a la derecha y el norte a la izquierda. Observe lo que va a pasar. Penetro el imán, mire que cogió hacia la derecha, saco el imán, coge a la izquierda. Meto el imán a la derecha, saco el imán a la izquierda. Observe lo que está ocurriendo con la aguja. Vuelvo y cambio la polaridad. El norte a la derecha, el sur a la izquierda. Meto el imán, saco el imán. Meto el imán, saco el imán. Invierto la polaridad. Meto el imán, saco el imán. Meto el imán, saco el imán. Entonces, evidentemente, hay una conexión entre la orientación de las líneas de campo del imán y la dirección de la corriente que se produce en el conductor. Eso es lo que muestra el experimento, ¿sí? Hay una conexión, ¿sí? Hay una conexión entre la forma en que se tome ese imán y la forma en que la corriente fluye por el circuito, ¿sí? Eso es lo que está mostrando el experimento. Y el experimento está mostrando eso aquí, pero cuando uno está en el mundo real y lo hace, se da cuenta de otra cosa, de una cosa muy importante, y es que a medida que subo el número de espiras, ¿sí? A medida que hago muchas espiras, me doy cuenta en el experimento que es más difícil meter el imán. A mayor número de espiras es más difícil introducir el imán. El imán tiende a ser expulsado del interior del solenoide, ¿sí? Aquí no se ve en la animación porque además, digamos, si fuera un experimento real, con 3 vueltas uno no lo siente, pero con un solenoide de 10.000 vueltas versus un solenoide de 100.000 vueltas,
uno ya percibe en el laboratorio de física esa diferencia en el número de espiras, ¿sí? Entonces, el experimento muestra que el imán tiende a ser expulsado, ¿sí?, del interior del solenoide, ¿sí? Y esa expulsión tiene que ver justamente con la dirección de la corriente que se da aquí en el interior del conductor. Y eso es un detalle bastante poderoso que hay que tener en cuenta en esta ecuación. Y la forma de tenerlo en cuenta es metiendo un signo menos aquí. Este signo menos me recuerda que a medida que aumenta el número de espiras es más difícil meter el imán. Este signo menos en la ley de Faraday es lo que se conoce en la literatura de la física como la ley de Lenz. Entonces aquí tenemos la ley de Faraday, ¿sí? Aquí está enunciada el cambio del flujo magnético con respecto a la unidad de tiempo. Aquí está en términos de incrementos, ¿sí? Aquí está el número de espiras, N, el número de espiras que tiene el solenoide, y aparece el signo menos, que se conoce como la ley de Lenz, y ese signo menos, repito, está conectado con el hecho de que en el experimento real, a más número de vueltas, es más difícil introducir el imán. Y la pregunta es ¿por qué? Para dar la respuesta a ese por qué, hay que recordar un momentico cómo son las líneas de campo magnético en un alambre conductor. Recto. Entonces, me voy a devolver un momentico a una diapositiva que les presenté hace unos días atrás. Y es esta diapositiva. Recordemos, este es un alambre recto y recuerde usted que las líneas de campo magnético alrededor de un alambre recto son circulares. Recuerde usted, ¿sí?, aquí habíamos dicho de la ley de Ampère, que las líneas de campo magnético se orientan de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, voy a utilizar este dibujo que tengo acá, ¿sí?, para recordarle que si la corriente viene hacia su cara, usted cierra con el dedo pulgar, orienta la corriente hacia su cara y al cerrar la mano derecha, siguiendo las líneas que aparecen aquí, estas líneas indican el sentido en el cual debe de usted dibujar los vectores campo magnético. Recuerden que los vectores campo magnético siempre son tangentes a las líneas de inducción. En conclusión, hay una conexión entre la dirección de la corriente y las líneas de campo magnético alrededor de un conductor, y esa conexión lo establece la regla de la mano derecha. Me devuelvo a la espiral que está acá. Vale, cuidado. Resulta que la forma en que yo oriente el imán, ¿sí?, la forma en que yo oriente el imán ocurre de la siguiente manera. Por ejemplo, con esta orientación, recordemos, las líneas de campo magnético salen del norte magnético, o sea, las líneas de campo magnético están apuntando hacia la derecha aquí del dibujo, hacia la derecha, ¿sí? Mire lo que ocurre con la aguja. Entonces, en el momento en que se va acercando el imán, ¿sí?, se produce la FEN, pero la corriente que se produce en una dirección tal que esta corriente que se produce en este alambre, a su vez produce un campo magnético. Va a ocurrir esto. La corriente, ¿sí?, que surge en el solenoide produce un campo magnético, ¿sí? Entonces, creo que tenemos una imagen del solenoide. No la tengo acá. Primera, ahí está. Sí, aquí está. Entonces, la corriente que se induce en el solenoide produce un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético pues tendrá una orientación. Entonces, por ejemplo, si miramos esta imagen, mire la forma del campo magnético que se produce en el interior del solenoide, ¿sí?, debido a la dirección de la corriente. Entonces, en el experimento de Faraday, ¿sí?, la corriente que se produce en este alambre conductor produce un campo magnético. Lo interesante del experimento es que el campo magnético que se produce se opone
escuche bien, se opone, por decirlo así, al incremento, técnicamente sí sea al incremento o al cambio del campo magnético que viene. Para ponérselo de una forma más pedagógica, el campo magnético que produce este alambre conductor tiende a oponerse al campo magnético del imán que viene. Realmente así no se lee en el libro de física, pero esta es la manera que lo voy a explicar. Repito, el campo magnético que produce este alambre conductor tiende a oponerse al campo magnético del imán que viene de afuera. Por eso a mayor número de espiras es más difícil meter el imán, porque a mayor número de espiras es más alta la corriente que se produce, pero como es más alta la corriente que se produce, es más intenso el campo magnético que esta corriente produce y por ende tiende a repeler el campo magnético del imán que se está acercando. Eso es lo que muestra el experimento. Y eso se representa, repito, con el signo menos, y eso se representa con el signo menos que aparece acá o que escribí acá. Ese signo menos entonces me recuerda ese hecho experimental y en los textos de física se enuncia como la ley de conservación de la energía, ¿sí? Esto es conservación de la energía. El hecho que aparezca este signo menos en la ley de Faraday es una forma de recordar la conservación de energía. Entonces volvemos a la animación. Si yo quiero producir una corriente muy alta, pongo más espiras. Pero al producir más espiras necesito gastar más energía para mover este imán entrando a estas espiras. Recuerden que la naturaleza siempre nos exige pagar un precio energético por cualquier ganancia que querramos obtener, ¿sí? La naturaleza no es un cheque en blanco donde yo obtengo ganancias sin ningún costo. El costo para producir una corriente alta lo tendré que pagar con la energía que debo invertir para mover este imán. Por eso, para producir energía eléctrica, ¿sí?, en un solenoide altas intensidades de corriente por medio de este sistema, necesito una energía mecánica muy alta para mover los imanes. Este es el principio del funcionamiento de las centrales eléctricas, ¿sí? Los generadores de las centrales eléctricas son enormes. Por ejemplo, las hidroeléctricas son, esas turbinas son de unos tamaños enormes porque tienen que mover unos imanes muy grandotes y esos imanes tan grandotes hay que moverlos con una energía mecánica tremendamente grande, y la energía mecánica que logra mover esas turbinas pues es la de la caída del agua en las aspas de esas turbinas, ¿sí? Ese es el costo energético para poder producir corrientes de muy alta intensidad, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo la turbina, pero no con esta arquitectura, sino con una arquitectura circular, es esto. Lo que está haciendo la turbina es esto: mover imanes en un embobinado, ¿sí? Y a medida que se mueven los imanes en este embobinado, si usted observa el galvanómetro, la corriente está oscilando entre un valor positivo y un valor negativo. Esta es la manera de producirse corriente alterna, ¿sí? Y aquí el cursor es el generador mecánico de energía. En una central hidroeléctrica, pues será entonces el agua la que reemplazará entonces aquí el cursor para mover dichos imanes, ¿sí? Entonces, ahí la naturaleza nos recuerda que para producir energía útil en forma de energía eléctrica, pues debo pagar un costo energético. Y el costo energético que debo pagar en este caso es la energía mecánica para mover los imanes, ¿sí? Entonces ahí estamos frente al hecho, ¿sí?, eterno que tiene la humanidad de las leyes de la física. Entonces de ahí sale ese signo menos y se conoce como la ley de Lenz. Bueno, vamos a aterrizar un poquito esta ecuación de la ley de Lenz en dos ejercicios que son muy fáciles de resolver. La ley de Lenz
la va a entender usted un poco mejor ahorita que vea los videos experimentales ahí en el tablón. Ahorita la va a entender. La forma más cómoda de acercarse a la ley de Lenz siempre será mediante el experimento. Entonces ahorita que vea los videos terminará de aterrizar un poco más esta idea. Pero por ahora, pues juguemos con la ecuación que está acá, que dice que la FEN inducida es igual al número de espiras menos el número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Bueno, entonces dice el ejercicio, una bobina circular de 50 espiras tiene un radio de 3 centímetros. Está orientada de modo que las líneas de campo magnético son normales al área de la bobina. ¿Cómo visualizo esto? Con la aplicación, ¿sí? Entonces las líneas de campo magnético son perpendiculares al área que contiene esta espira. Eso es lo que está diciendo el enunciado. Suponga que el campo magnético varía de tal manera que el campo magnético aumenta de 0.1 teslas a 0,35 teslas en 2 milisegundos. Entonces, si me vengo aquí a la animación, este es el detector de campo magnético, entonces significa, ¿sí? Supongamos que el detector se mueve a la par con el imán. Entonces, en el momento en que voy moviendo el imán, ¿sí? Entonces, en un momento el detector me registra 0.1 teslas, dice aquí el enunciado, y en otro momento el mismo detector me registra, o un tiempo después me registra el mismo detector, los 0.35 teslas. Y el intervalo de tiempo en el cual se da el movimiento de este imán, pues es en 2 milisegundos, para que se produzca la corriente. Entonces la pregunta que se me propone resolver es encuentre la FEN inducida promedio en la bobina. Entonces lo primero es determinar cómo cambia el flujo. Entonces para determinar el cambio del flujo es el campo magnético final por el área que contiene esta espira circular menos el campo magnético inicial por el área que contiene la espira circular. El campo magnético final, entonces son los 0.35 teslas, el campo magnético inicial son los 0.10 teslas, la diferencia de campos me da 0.25 teslas por el área, que es pi por r cuadrado, porque la espira es circular, como se ve aquí en la animación. Me dicen que el radio son de 3 centímetros, lo paso a unidades de metros, 0.25 teslas por pi por r cuadrado, resuelvo y me da 7.1 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Qué es el Weber? El Weber es la unidad de campo es la unidad de flujo magnético. Entonces, el Weber es la unidad de flujo de campo magnético, WB, y entonces en unidades del sistema internacional será las unidades del campo magnético, que son teslas, por las unidades del área, que en este caso son metros cuadrados. Entonces, Weber es unidad de flujo de campo magnético, que es igual a la unidad de campo magnético Tesla por metro cuadrado. Entonces, al resolverlo, me da 7.1 por 10 a la menos 4 Weber. Como la pregunta es la FEN, cuando tengo que calcular la FEN, no voy a utilizar el signo menos de la ley de Lenz. El signo menos lo voy a tener en cuenta es cuando necesito determinar la dirección de la corriente en el circuito. Si necesito determinar que la corriente va en una o en otra dirección, sí voy a tener en cuenta el signo menos. Como en este contexto no necesito conocer la dirección de la corriente, no voy a utilizar el signo menos. Simplemente entonces lo que digo es que el valor absoluto de la FEN es n, que es el número de vueltas, por el valor absoluto del cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuántas espiras tiene el solenoide? 50. ¿Cuánto fue la variación del flujo? 7.1 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Y en cuánto tiempo se dio dicha variación del flujo? En 2 milisegundos. 2 por 10 a la menos 3 segundos, pasado todas unidades del sistema internacional. Al resolver, entonces me queda 18 voltios. Fíjese que de esta ecuación de la ley de Faraday se deduce, voy a borrar para este lado, borrar lienzo, de la ley de Faraday, que la FEN es igual a menos el número de vueltas. Lo voy a poner en forma de diferencial exacta cuando conozco la función que me determina el flujo magnético. Esta es la forma en que lo van a ver ustedes en el libro de física, ¿sí? Cuando no conozco la función en forma explícita,
que me determina el flujo magnético, pues utilizo el incremento que acaban de ver. De esta ecuación, que es la ley de Faraday, entonces se deduce que la FEN, que es la fuerza electromotriz, se da en unidades de voltios, es igual, el voltio es igual a la unidad de flujo magnético, que es el Weber, sobre la unidad de tiempo, que es el segundo. O sea que Weber sobre segundo es voltio, una definición de voltio que sale de la ley de Faraday, versus, por ejemplo, la definición de voltio de la electrostática, que es joules sobre coulomb, que también es otra manera de expresar los voltios en la electrostática. Y aquí entonces termina el ejercicio. Simplemente entonces la FEN es, determino el cambio del flujo en la unidad de tiempo y multiplico por el número de espiras. Realmente es muy sencillo resolver este ejercicio. Y el segundo ejemplo, entonces lo voy a presentar aquí de una vez, dice una bobina de 50 vueltas de alambre se remueve en 0.02 segundos entre los polos de un imán. Mire que la estructura del enunciado está montada para que uno interprete lo siguiente. Voy a dejar el detector aquí. En esta estructura del enunciado, una bobina de 50 vueltas de alambre se remueve en 0.02 segundos entre los polos de un imán. Es para que uno piense que está fijo el imán, y se mueve la bobina. Se hizo esto es lo que se hace en 0.02 segundos. Al hacer esto, si usted ve aquí el galvanómetro, se produce la corriente, se induce el voltaje en el conductor. Eso es lo que está, así se debe interpretar el enunciado de este ejercicio. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, una bobina de 50 vueltas de alambre se remueve en 0.02 segundos entre los polos de un imán, donde su área intercepta un flujo de 3,1 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Cómo así que su área intercepta un flujo? Pues sí, porque el que se está moviendo es el conductor. Entonces, si usted ve, el área es la que se está moviendo, entonces el área es la que intersecta el flujo que está acá. O sea, aquí hay unas líneas de campo y el movimiento del conductor, entonces es el que intercepta a esas áreas, a esas líneas de campo. ¿Sí? Eso es lo que es. ¿Sí? El área se va moviendo y a medida que se va moviendo el área, pues intercepta las líneas de campo. Entonces, así es que se enuncia, donde su área intercepta un flujo de 3,1 por 10 a la menos 4 Weber hasta un lugar donde el flujo interceptado es 0.1 por 10 a la menos 4 Weber. Entonces tenemos un flujo inicial y un flujo final. ¿Sí? Determine la FEN promedio. Entonces vuelve y juega. El valor absoluto de la FEN es el número de vueltas por el cambio del flujo con respecto a la unidad del tiempo. El número de vueltas es 50. El flujo inicial es 3.1 por 10 a la menos 4. El flujo final es 0.1 por 10 a la menos 4. Resuelvo, multiplico por 50 y divido entre el intervalo de tiempo, me da 0,75 voltios. Conclusión, en este movimiento de ese conductor con las condiciones del ejercicio propuesto, el voltaje que se produce sería entonces de 0.75 voltios. Bueno, esta es la presentación de la ley de Faraday. Listo, la presentación. No le voy a preguntar si entendió, porque entender esto requiere ver los experimentos, hacer los experimentos, ¿sí? Requiere hacer todo la parte experimental para que esto se asiente y realmente uno empiece a entender. Pero lo que le voy a preguntar, y para que por favor me responda aquí en el chat, es si se ubicó en la presentación de la ley de Faraday. Entonces la pregunta es, ¿está ubicado? No le estoy preguntando si entendió. Le estoy preguntando es si está ubicado. Ubicado de cómo se aborda la ley de Faraday. ¿Se ubicó? Entonces, por favor, responda sí o no. Listo. Entonces, bien, entonces veo que están ubicados. Bien, entonces ya el estar ubicado es importante porque ya es el punto de partida para poder empezar a conceptualizar las cosas. Ahora sí, vamos a trabajar rumbo a entender.
Y para entender, pues necesito ver los experimentos, porque esto no se entiende si uno no ve los experimentos. Entonces, va a ir al tablón y en el tablón va a buscar un material que publiqué hoy. Dice Ley de Inducción de Faraday. Entonces, cuando usted da clic, ahí donde dice Ley de Inducción de Faraday, va a encontrar 3 videos. Los va a observar en el orden en que los presento. El primero es inducción electromagnética de 7 minutos. El segundo es la ley de Faraday, primera parte de este profe ecuatoriano que olvidé un momento el nombre. Dura 11 minutos. Y la segunda parte del mismo video del profe de Ecuador, que dura 13 minutos. Si usted suma el número de minutos, le da 31 minutos. Aquí le dejé el link donde puede descargar el programa que estoy utilizando para presentar la ley de Faraday. Y aparece un pequeño taller de 9 preguntas que debe resolver con base en los 3 videos. Entonces, son las 8:52 más 31 minutos. Eso me da las 9:25 más o menos, digamos a las 9:30. Y una vez termine, entonces resuelve estas preguntas y las sube aquí al tablón. ¿Sí? Aquí donde dice solución taller 1 de junio, coloca su nombre completo, coloca el grupo. Recuerde que tiene que colocar el grupo para que no se confunda con los del otro grupo. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿La entendió? Listo. Entonces voy a apagar el micrófono. Aquí voy a estar si tiene alguna duda. Se pueden hacer en parejas para hacer este taller. ¿Listo?